Gíldaro Antezana Rojas. Dueño de un talento extraordinario, Gíldaro Antezana ha sido el artista cochabambino más brillante del siglo XX y uno de los creadores más destacados de la historia del arte nacional. Antezana Rojas Gíldaro nació en Ayopaya, Cochabamba, Bolivia, en el año 1939. Falleció en Cochabamba en el año 1976, a sus 33 años. Gíldaro Antezana es uno de los pintores cochabambinos más representativos. Gíldaro Antezana, extraordinario artista, un hombre con una gran calidad humana, con un estilo muy propio, permitió a que muchos pintores acá en nuestro valle y también fuera de la Yachta, pues comprendiéramos que esencialmente el artista tiene que ser primero ser humano. Creció en el campo como pastor de ovejas. Se trasladó a la ciudad de Cochabamba para cursar la primaria y la secundaria por las noches. Siguió sus estudios en la Escuela de Artes Plásticas, donde egresó el año 1954. De los 20 años él había ingresado a la Academia de Artes Plásticas, donde él egresó más o menos a los 25 años y empezó su carrera recién como pintor. Sin embargo, para nosotros, para los pintores, él ha representado muchísimo, fundamentalmente porque tal vez ha dado un inicio, ha generado una fuerza, no solamente una fuerza pictórica, sino también de un movimiento fuerte que se ha ido dando a través de esos momentos, porque ha generado bastante influencia en muchos de los pintores de aquella época, inclusive nosotros que éramos niños todavía para entonces, que íbamos y admirábamos su pintura porque realmente había una producción pero sorprendente, no solamente en cantidad, calidad y fundamentalmente la variedad temática era impresionante, ¿no? Bueno, él tenía diferentes técnicas, él ha usado muchos materiales que he utilizado la acuarela, siempre ha practicado el dibujo, era la mayor importancia que le daba, ¿no? Constantemente con papel y lápiz. Y bueno, también practicaba acuarela, óleo, y todos dentro, digamos, dentro de todo lo que hacía, él trataba de dar siempre un sello personal. Así, cuando él pintaba acuarela, él empezó a romper con muchas normas académicas, qué sé yo, entonces él empezó a pintar de diferente manera, dándole, digamos, a la acuarela un sentido muy especial, digamos, ¿no? Porque le daba énfasis, digamos, más a la mancha, al efecto, es decir, a la plasticidad. Y dentro del óleo lo propio, ¿no? Él siempre, en su trabajo, siempre denotaba, digamos, esa fuerza, fruto, digamos, del dibujo lineal que él tenía. Su primera exposición data del 1961. Hasta 1971 realizó más de 40 exposiciones individuales, con temática variada en la que destacan personajes como Caetano y los gallos de pelea. También visitó galerías de Brasil, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Yugoslavia y de la ex Unión Soviética. Tuve la oportunidad de ver algunas de sus obras en el Ecuador. Él participó en exposiciones muy representativas de este país y también tengo entendido que mostró su obra en México. La fuerza que él imprimía en sus gallos, por ejemplo, él radicaba para mí en su trazo lineal que él tenía como dibujo. Y a partir de eso, digamos que su trabajo siempre tenía fuerza, es decir, era un trabajo que no pasaba, digamos, desapercibido por la característica que él imprimía, ¿no? en sus trabajos. Recordemos que los grandes pintores recién han sido reconocidos a partir de los 40, 45 años. Pero él ya era famoso antes de los 35 años. Entonces eso es, digamos, algo fundamental que habría que destacar y valorar.
Gíldaro Antezana usa en sus trazos las líneas fuerza ágiles y cortantes, emanando de cuerpos de aves domésticas como gallos y pavos, a las cuales confiere una humanidad arbitraria y contradictoria. Se diría que Antezana esconde al hombre dentro de esas figuras animales, que lo disfraza y mimetiza. Entonces, los gallos siempre han sido una constante en sus obras, porque era lo que les rodeaba todo el tiempo y le apasionaba. Pero dentro de todo ese entorno, él trataba de darle también otra visión, ¿no? A los gallos, pues él trataba de ser gallos furiosos, gallos pasivos, en fin, les daba diferentes situaciones psicológicas a los gallos. No precisamente una simple pelea de gallos, sino más bien convertir, digamos, a los gallos en actores, ¿no? Los gallos llegaban a ser actores, protagonistas, digamos, de un trabajo. No solamente temas, digamos, a nivel de paisaje, a nivel de, como mencionaba Víctor Hugo Antezana, no solamente el tema de los gallos, sino que había una infinidad de temas como los girasoles, por ejemplo, temas ligados a la problemática social, a la problemática política, no solamente nacional, sino también internacional. Esos temas nos han ido mostrando, digamos, un cambio y un salto fuerte a aquella pintura tradicional que se hacía. Pero además no solamente quiero mencionar que la calidad de su obra solamente era porque, bueno, se transmitían temas sociales o temas artísticos, plásticos, sino que también en el fondo había muchas veces contenido hasta filosófico. Y es tan variada su obra que en algunos momentos vemos inclusive girasoles danzando al ritmo tal vez de las ninfas, y que muchos cuadros han ido mostrando aquel calor, aquella fuerza que realmente él observaba en medio de la naturaleza y mezclado un poco con la fantasía. También veíamos a su personaje, que era Caetano, que también de alguna manera tal vez nos transmite su vida misma, su esencia, de cómo él ha ido, digamos, migrando hacia la ciudad y mostrándonos una serie de situaciones hasta su muerte. Sobre la temática de su obra, Gíldaro Antezana quería contar su historia, y para hacerlo, manteniendo una distancia con su ego urbanizado, construyó su alter ego, al que llamó Caetano, al que le dotó de múltiples vidas, con un pie en el campo y otro en la urbe. Aconsejaría, digamos, a los artistas, es decir, que tomen, digamos, a Gíldaro como un ejemplo, ¿no?, a seguir, porque él, la verdad es que no tomaba la pintura como una cuestión lucrativa ni mercantil, sino él pintaba lo que él sentía, lo que vivía, y llegaba al fondo de los seres humanos, donde la gente también así mismo después les distribuía, le correspondía, ¿no?, les reconocía. Creo que recordarlo a don Gíldaro Antezana es realmente un orgullo para nuestro país. Gíldaro Antezana, yo creo que como muy pocos pintores pudo plasmar en sus lienzos de manera muy personal, muy original, el sentimiento de nuestra gente, concretamente de esa gente que ha estado marginada, postergada. Gíldaro Antezana es no más un pintor emblemático de nuestro país y, por qué no decir, de Latinoamérica. Cada una de las pinturas de Gíldaro Antezana reviven cada instante de su corta vida. En ellas el extinto maestro cochabambino nuevamente se reencarna en un feroz gallo que saltará al ruedo dispuesto a cobrarse la vida de su ocasional oponente. También volverá a convertirse en el misterioso Caetano, quien reaparece una vez más con su figura robusta, apariencia humilde y aire bonachón, rodeado esta vez de gallos más dóciles y los siempre marchitos girasoles, para luego desaparecer desvaneciéndose entre misteriosas sombras.
Gíldaro Antezana Rojas. Dueño de un talento extraordinario, Gíldaro Antezana ha sido el artista cochabambino más brillante del siglo XX y uno de los creadores más destacados de la historia del arte nacional. Antezana Rojas Gíldaro permitió a que muchos pintores acá en nuestro valle y también fuera de la Llacta, pues comprendiéramos que esencialmente el artista tiene que ser primero ser humano. Es uno de los pintores cochabambinos más representativos. Gíldaro Antezana, extraordinario artista, un hombre con una gran calidad humana, con un estilo muy propio. En Ayopaya, Cochabamba, Bolivia, en el año 1939. Falleció en Cochabamba en el año 1976, a sus 33 años. Gíldaro Antezana